Vamos a hablar acerca de la habitación de Dios. Primeramente, Dios estuvo con el hombre en Edén. ¿Usted lo recuerda? Cuando Adán y Eva estuvo ahí, Dios al lado de ellos en todo tiempo. Caminaba con ellos, hablaba con ellos, disfrutaba con ellos. Había una comunión muy íntima. Estaba con ellos, oído, esto es importante. El lugar donde estaba con ellos. Luego de eso, pasó lo que pasó. Llegó el tiempo en que estuvo allí en la zarza con Moisés. Pasó el tiempo y luego estaba ahí con el pueblo de Israel en el tabernáculo que había hecho Moisés. Específicamente estuvo en el arca, ¿verdad? Que era un cajón de madera recubierto de oro. Después de eso estuvo con Jesús. Esto, resumiendo mucho, ¿verdad? Después de eso estuvo con Jesús. Estuvo no con, sino en Jesús. ¿Lo recuerda? Jesús decía, el Padre y yo uno somos. Él está en mí y yo en Él. Y luego de eso vino Pentecostés, y es cuando entra Dios en cada uno de nosotros. Esto es sumamente importante. Ahora, yo quiero que usted me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Primera de Corintios 9, 19. Me avisa por ahí cuando estamos. Primera de Corintios 9, 19. ¿Estamos ahí? Si no, ahí en pantalla tenemos también. Dice así, esto es sacado un poco fuera de, o no tomado dentro del contexto, sino que es el versículo netamente. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué dice? Templo del Espíritu Santo. Vamos a ver si estoy bien. 1 Corintios 6, 19. 6, sí. Ok, ahí está. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿en dónde? En vosotros. Mira que aquí no habla de con, sino que habla en, o sea, dentro de vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Vuelvo y repito, parafraseándolo para entenderlo un poquito mejor. O ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ese templo o ese Espíritu Santo que está en ti, dentro de ti, el cual, hablando del templo o del cuerpo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es decir, hay algo que nosotros tenemos que entender cuando nosotros le decimos Señor. Ya hemos hablado tiempo atrás lo que significa la palabra Señor realmente. No es lo que hablamos nosotros acá como Señor, una persona mayor de respeto, sino que Señor es dueño. Cuando le decimos y le repetimos, Señor, sé dueño de nuestra vida. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Eso quiere decir que ya yo no soy, yo ya no me pertenezco a mí. Este cuerpo que nos fue dado por Él, vuelve a Él. Nosotros se lo entregamos a Él. ¿Me estoy dando a entender por acá? Amén. Por eso dice, ¿acaso ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Cuando estaba en el tiempo de Moisés, Dios lo mandó a Moisés a hacer un templo que tenía el atrio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. En ese atrio donde se hacían los sacrificios muchas veces, donde tenían aquella fuente que era hecha de bronce, de los espejos de bronce de las mujeres, que ahí se lavaban las manos los sacerdotes, el lugar donde se quemaban los animales, el sacrificio, entraba al lugar santo. En el lugar santo era donde estaban los panes de la preposición, que estaba ahí la mesa con los panes. Estaba también en ese lugar santo, estaba el altar del incienso, donde continuamente había olor grato, y estaba también el candelero, ¿verdad? Que era un candelero de oro de 7 brazos que mantenía la llama encendida.
cuando llegó el tiempo de Salomón, que Salomón edifica el templo nuevamente, el que hacía alusión al tabernáculo de Moisés, Salomón viene y lo forra todo en oro, que eso tuvo que haber sido algo impresionante. Dentro del lugar santo, o en el lugar santo, que era un lugar más o menos cúbico, ¿verdad? Totalmente forrado en oro, solo había una luz, solo procedía una luz, que era la luz de aquel candelero. Entonces imagínate, eso era como un espejo total, aquel candelero encendido, estar ahí, solo verlo, tenía que haber sido algo impactante, porque aquí en el candelero alumbraba todo el lugar, era lo único que alumbraba ahí. Y después de eso estaba el lugar santísimo, que era donde se encontraba el arca de Dios, donde estaba netamente la presencia de Dios. Un lugar, a la verdad, muy, muy tremendo. Ahora, vuelvo y repito acá el versículo. A veces ignoramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Antes era ese templo, antes era el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón, donde habitaba la presencia. Ahora eso no está, porque está en nosotros. ¿Me estoy dando a entender? En el principio estaba con Adán y Eva, es decir, estaba aquí, como usted está conmigo, está a mi lado, pero después ya estuvo dentro de ese templo. ¿Me sigue ahí? Luego ya no estaba en el templo, sino que entró en Jesús. Y luego de estar con Jesús y que Él era el templo, vino a estar con nosotros. Hay que entenderlo. Nosotros somos el templo. ¿Me está siguiendo ahí? ¿Estamos acá? ¿Sí? Amén. Por eso dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, o sea que Dios nos lo ha dado, y que no sois vuestros, es decir, que ni siquiera es de nosotros. Nosotros estamos acá en este templo, en este tabernáculo, así guapote y todo como usted lo ve, como usted se ve al espejo, prestado está el asunto, ¿verdad? Ahora, esto es el templo. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 21, versículo 12. Mateo 21, 12. Aquí es cuando Jesús llega a Jerusalén, está cerca del día de la fiesta y entra en el templo. Y eso es interesante también. ¿Lo tenemos? Dice así, Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso es tremendo también. Cuando nosotros leemos esto, muchas veces se nos viene a la mente las películas de Semana Santa. Entonces usted generalmente puede visionar a Jesús ahí en el templo donde está, para que usted me entienda, está la puerta, la entrada del templo, y aquí en la acera están los cambistas. ¿Me sigue? Y entonces Jesús, ahí en la película sale así. Jesús entra y empieza a volcar las mesas y a hacer azote de cuerdas, todo. Pero en la película, que es lo que nosotros visionamos muchas veces, lo hace fuera del templo. Pero mira que la palabra dice, entró Jesús en el templo. ¿Me está siguiendo? O sea que habían personas que estaban haciendo negocios dentro del templo. Ahora, todo lo que Dios nos muestra a través de su palabra no es solo para que nosotros conozcamos historia, sino es para que nosotros podamos comprender cómo es el mundo espiritual y cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida.
Cuando Él dice que en ese momento Él entró en el templo y adentro estaban los cambistas, estaban los que cobraban, y Él vuelca las mesas, hace azote de cuerda, echa a todo el mundo fuera, y Él dice: mi casa será llamada casa de oración. Ahora, cuando nosotros entendemos que eso viene a ser alusión para nosotros en este tiempo, y comprendemos que este cuerpo es el tabernáculo, que este cuerpo es el templo, entonces Dios nos está diciendo, nos está enseñando que este cuerpo se tiene que limpiar. ¿Me está siguiendo? Este cuerpo que usted y yo tenemos, que es templo del Espíritu, se tiene que limpiar, o mejor dicho, lo tenemos que limpiar. ¿Me sigue? Porque usted y yo llegamos contaminados del mundo, pero hasta las 2 orejas llegamos a Cristo, ¿sí o no? Cuando usted y yo llegamos a Cristo, llegamos súper contaminados. Y ahora, teníamos o nos enseñaron aquella teología mal enseñada de que usted venía a Cristo y usted era libre de todo. Ay, ¿sí o no? Usted era libre de todo, usted era santo, santo, santo. Le faltaba poquito para llegar a los pies de Cristo. Pero se dio cuenta, o nos dimos cuenta con el pasar del tiempo, de que no éramos tan nuevas criaturas como nos decían que habíamos sido, porque seguíamos nosotros con problemas, seguíamos con enojo, seguíamos con ira, seguíamos con envidia, con muchas cosas, y con muchas cosas se sigue tratando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Con la paciencia se sigue tratando. Dios te sigue puliendo, Dios te sigue perfeccionando. Seguimos lidiando con tentación, con pecado. El Hijo de Dios sigue lidiando. Te vendieron la idea de que cuando te bautizabas eras nueva criatura y ya salías renovado y ya no ibas a sentir nada. Cosa que no era bíblico, sino que teníamos que entender. Ahora, ¿quién entra en el templo y hace azote de cuerdas? Es Jesús. Eso hay que comprenderlo. Nuevamente, este templo nos simboliza a nosotros. Así como en el antiguo pacto, el tabernáculo de Moisés tipificaba a Jesús, pero ellos no lo podían entender. Así ahora el templo nos tipifica a nosotros, pero Dios nos da revelación. Entonces, el que purifica el templo es Cristo. En nuestra humanidad, nosotros no podemos purificar este templo. ¿Me está siguiendo? ¿Sí o no? Si no tuviéramos a Cristo, seguiríamos ahí en el bailongo. ¿Me doy a entender? Seguiríamos en la fiesta del mundo, ¿sí o no? Dominábamos el carácter estando en el mundo. La gran mayoría no. Un carácter pésimo. La mayoría de las personas en el mundo tenía ira, y cada vez había más ira, más enojo, más envidia, una raíz de amargura tremenda. Perdonábamos en el mundo. ¡Ay! Eso era una historia fuerte. Pero cuando viene Cristo, Él empieza a hacer ese azote de cuerdas en el templo, es decir, en nuestro corazón. Se empiezan a azotar. Empezamos a recibir la palabra que nos golpea, pero que nos sana, que nos liberta, que nos limpia, que nos purifica. Pero el templo, que es nuestro cuerpo, tiene que seguir purificándose cada día. ¿Por qué? Porque esto simplemente es un lugar donde usted y yo habitamos. Usted no es lo que usted se ve en el espejo. Usted es un ser espiritual. Es decir, usted se puede ver al espejo y usted puede decir: yo soy más guapo todavía. Y sea bárbaro. La humildad ante todo. Entonces, entendiendo que esto es el templo, entendemos también que muchas cosas pueden entrar en él. Es como este lugar. En este lugar habemos muchos. Y esto tipifica a la persona. Pero en nuestro templo solo debe de estar el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, nadie más. Solo esos dos tienen que estar.
Sin embargo, sabemos que entran un montón de cosas. Y es grande el templo. El endemoniado gadareno dice que se llamaban, los demonios decían, me llamo legión porque somos muchos. 2000 soldados romanos eran una legión. Entonces, en un cuerpo entra mucho. A veces entendemos muy poco lo que es el mundo espiritual y no podemos comprender. Alguien dijo una vez, ¿y cuánto espacio ocupa el Espíritu Santo en una persona? Es una pregunta que no tiene ni razón de ser. Hay una falta de entendimiento, porque el mundo espiritual no lo podemos comprender nosotros a plenitud. Imagínate, el Dios Todopoderoso estaba metido en una cajita, el Dios de gloria, en el tabernáculo. Entonces nosotros no podemos entender eso. Entonces comprendemos sí que esto es un tabernáculo donde estamos por un tiempo, porque este cuerpo es temporal, pero lo espiritual es eterno. Usted es un ser eterno. Por eso hay que procurar buscar el cielo, hay que procurar llegar a la presencia de Dios, porque usted va a ser eterno o en el cielo o en el infierno. ¿Me está siguiendo ahí? A vivir eternamente o morir eternamente. Entonces tenemos que procurar nosotros limpiar este tabernáculo. Ahora, que el templo, yo quiero que usted me entienda, que el templo esté contaminado no quiere decir que usted no sea salvo, porque esto hay que aclararlo, porque hay personas que todavía están batallando con muchas cosas. Dígame usted si no. Tal vez está batallando usted con ira, con enojo, tal vez a veces le pica la lengua por el chisme, qué sé yo, algo hay ahí todavía con lo que usted está batallando. Puede que sea una lucha meramente carnal, o puede que sea algo espiritual, un espíritu inmundo que está ahí, que te está hostigando la vida. Es decir, el templo aún no está limpio, pero eso no te quita la salvación. Te quita la salvación el pecar deliberadamente. Eso sí te lo quita. Pero cuando usted está en luchas, usted está tratando, usted dice, no, Señor, perdóname, caí, Señor, perdóname, no vuelvo a gritar, tengo que morderme la lengua. Y usted está en esta lucha. Dios entiende eso. Dios no es el Dios que nos enseñaron en aquellos años, donde si tú hacías algo mal, Él está ahí viendo a ver en qué momento te mandaba un rayo para matarte. Ese no es Dios. Dios es misericordia, pero tampoco es tonto. ¿Me sigue? Amén. Entonces nosotros debemos procurar limpiar este templo. Mira lo que dice, ahí teníamos, vamos a ver, Segunda de Corintios, vamos para allá, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6, 14. Allá en la casita también, vamos a estudiar la palabra. ¿Estamos por ahí? Dice así, Segunda de Corintios 6, 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, quiero aclarar acá. Esto no nos está hablando en esta parte de la Biblia. No nos está hablando de la relación de noviazgo, ni nos está hablando de relación de matrimonio. Nos está hablando general. Si usted lee el contexto, usted va a ver que esto es general. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque, repite nuevamente, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, oído el 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Mira eso, qué tremendo. Eso es una palabra fuerte, donde Dios nos está diciendo, por lo cual sal de en medio de ellos, sal de en medio del pueblo inmundo, sal de en medio del pueblo blasfemo. ¿Sabe por qué lo dice? Porque nosotros ciertamente no podemos salir de este mundo, y Jesús lo sabe, Dios lo sabe. No podemos salir de este mundo, pero nuestro corazón tiene que estar apartado totalmente de este mundo. ¿Me sigue? Entonces la persona que está viviendo con gente de mundo, con amistades que no son, que no edifican, que no son de Dios, amistades que cuentan chistes que no deben de contar, que murmuran cosas, que hablan mal de la gente, y está esa persona ahí compartiendo con ellos, Dios dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Me está siguiendo? Alguien decía por ahí, ay, pero Jesús iba a todas las fiestas. Sí, pero primeramente, todas las fiestas a las que Jesús iba eran fiestas religiosas. Primero. Y segundo, todas las fiestas a las que iba las echaba a perder. Todas las echaba a perder. Siempre se sentaba ahí a la par de la mesa, hacía otra cosa, todas las fiestas las echaba a perder. Pero la persona ahora va a la fiesta y ahí está, en el jolgorio. Y están ahí las patitas que le pican por salir a bailar. Ay, ay, ay. Casi dijo evangelizar. Entonces la Biblia dice, ¿qué comunión tiene? ¿Qué acuerdo hay? Mira, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos y la idolatría? ¿Qué comunión hay? Usted y yo tenemos que entender que esto es una relación propia con Dios solamente. Que el templo lo guarda usted. ¿Qué comunión hay con los ídolos? Eso nos habla a nosotros también de qué estás viendo. Dice la palabra que el ojo es la lámpara del cuerpo. Así que si tu ojo es luz, todo el cuerpo será luz. Pero si tu ojo está en tinieblas, todo el cuerpo está en tinieblas. ¿Me está siguiendo ahí? El templo está en tinieblas. Si tu ojo está viendo cosas que edifican, todo tu cuerpo se está edificando. Si tu ojo está viendo cosas en Netflix que no deberían de ver, pura tiniebla hay. ¿Me está siguiendo? Ay, ay, ay. Esto es templo que hay que cuidarlo. Lo que se ve, lo que se oye, con quien se anda. Esto es templo que hay que cuidar. Porque ahí solo usted tiene que habitar. Pero a veces la gente le abre puertas. Estoy hablando hijos de Dios, porque los del mundo andan con las puertas abiertas. Pero el Hijo de Dios abre puertas y le dicen, vénganse para la fiesta. Tenemos que cuidar el templo. Ponme musiquita y algo con el teclado. Suavecito. Ahora, ¿qué había en el tabernáculo? Sabemos que en el lugar santísimo solamente estaba el arca. La presencia pura de Dios estaba ahí en el lugar santísimo. Pero en el lugar santo había en esencia tres cosas. Estaba el candelero de oro, que es el que tenía siempre las velas encendidas. Estaba el altar del incienso, que eso era olor grato para Dios. Y estaba la mesa de los panes, que todos los días el sacerdote metía pan nuevo y en la tarde lo sacaba y al día siguiente pan nuevo. Creo que varias veces lo hacía eso. Todo el tiempo había un pan fresco ahí en el tabernáculo. Y si entendemos que el tabernáculo nos representa, o que nosotros representamos el tabernáculo, tenemos que comprender cada una de estas cosas. Mira, ahí está la menorá, que es ese candelabro que era muy parecido a ese, la mesa y el altar del incienso ahí al final. Ese altar del incienso estaba antes de pasar al lugar santísimo. Entonces mira esto,
El candelabro. ¿Qué significa el candelabro? Aquí en este lugar, lo único que tenía luz, que producía luz, era ese candelabro. Esas siete velas que representaban al Espíritu de Dios, era lo único que traía luz. Ahora, yo quiero que tú me acompañes a Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo 12, 43. Aquí está hablando acerca de un hombre que ha sido liberado. Usted sabe ahí la parábola, usted la conoce. Y si no, ahí en la casa usted lo va a estudiar. Está hablando acerca del hombre que ha sido liberado. Y está hablando acerca de cómo salieron los espíritus inmundos. Y después al tiempo volvieron a entrar en la casa. Todos sabemos la historia. Pero quiero que le pongamos atención a esto. Dice así, el candelabro, primeramente no se debe apagar. Eso es luz que tiene que permanecer siempre encendida en nosotros. Volvemos acá un momento. Esta parte, el lugar santo, nos representa. Y nosotros debemos de llegar al lugar santísimo, que es donde está Dios en nuestro corazón. ¿Me sigue por ahí? Amén. Ahora bien, dice Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, hablando de un demonio que salió de una persona, de liberación, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. 44. Entonces dice, volveré ¿a dónde? A mi casa de donde salí. Primeramente, los espíritus inmundos creen que tu cuerpo es su casa. Eso es importante porque siempre van a estar tocando la puerta. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla, número 1, desocupada, número 2, la halla barrida, y número 3, la halla adornada. 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiero recalcar en el versículo 44, dice, el espíritu inmundo, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, la halla. Número 1, desocupada, ¿ok? Barrida y adornada. Esto cuando nosotros lo leemos así, son 3 palabras en las que la Biblia hace énfasis, pero como que no nos calza mucho el asunto. Como una casa desocupada se entiende, pero adornada, barrida. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué está hablando Jesús eso? Recuerde, nuevamente lo vamos a repetir mucho. Este cuerpo es el templo, este cuerpo es el tabernáculo, y eso hace alusión a nuestra vida. Dice que la haya desocupada. La palabra desocupada primeramente se entiende, no hay nadie ahí, pero en el griego la palabra es jolazo, que quiere decir tomar vacaciones. Mira esto interesante. Quiere decir tomar vacaciones o ocuparse por completo en uno mismo. Es decir, el hombre de quien está hablando ahí la palabra se despreocupó de su vida espiritual. No se ocupó por llenarla, sino que la casa estaba vacía. Esa persona no estaba llena del Espíritu Santo. Esa persona no estaba llena de la presencia. Esa persona simplemente se desocupó. Tomó unas vacaciones y dijo, aquí ya estoy libre y puedo caminar libre. ¿Me está siguiendo? Ahora, la encontró barrida. Esto quiere decir que toda suciedad había salido de esa persona. Todo había salido. Ahora, ¿quién puede liberar? Solo Cristo. ¿Estamos? Solo Cristo puede liberar. Entonces, esta persona había sido liberada en un momento, porque antes de él nadie había liberado. Cristo vino y trajo la liberación. Él hizo echar fuera aquellos espíritus inmundos. Por eso dice que el espíritu inmundo halló la casa barrida, es decir, la halló limpia. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó
al templo. Entró en el templo y echó fuera a todo el mundo. Limpió la casa, barrió la casa. Eso fue lo que Cristo hizo. Pero hay algo también muy poderoso acá, que dice que la halló adornada. Y eso a veces como que para interpretarlo no nos calza mucho. La palabra acá, la palabra del griego, cosmeo, que es de donde viene cosmético, la raíz de cosméticos y todo eso, que es como aquella persona que se atavía, aquella persona que se arregla. Pero como que el asunto no calza mucho. Resulta que hay otro significado de lo que es la palabra cosmeo, y es específicamente apagar una mecha. Oído. Vuelvo y repito. La palabra cosmeo, la palabra adornada, que es cosmeo acá, quiere decir adornar, arreglar, ataviar, pero también quiere decir específicamente apagar una mecha. Y eso está tremendo. Porque, ¿qué es lo que sucede ahí? Vuélveme a poner otra vez la imagen. Mira eso. Vamos a ver si la tenemos por ahí. Mira, el candelabro era lo único que le daba luz al lugar santo. No había otra cosa, no había otra fuente de luz. Todo era totalmente cerrado. Había cortinas gruesas en el techo, una cortina gruesa antes del lugar santo y una cortina gruesa antes del lugar santísimo. Era un lugar totalmente oscuro. Usted y yo hacemos esto ahorita y usted se va a dar cuenta que ahí no entra nada de luz. La única luz que había en ese lugar era la luz que se daba a través de la menorá, es decir, del candelabro. Y cuando la Biblia nos habla acá acerca de este hombre que fue libre y luego volvieron los espíritus inmundos, nos damos cuenta en la palabra adornada o cosmeo que la mecha o la luz se había apagado. ¿Me sigue? Es decir, no había fuego en el altar, no había fuego del Espíritu, no había una luz ahí. Todo eso, si tú apagas la menorá, eso queda en tinieblas. Es decir, en esa persona, en ese tabernáculo, ya no había Cristo. ¿Por qué no había Cristo? Porque se desocupó, tomó vacaciones, se dedicó solo a cosas de él mismo. Entonces, aquella persona que en un momento estuvo encendido en fuego, que fue visitado por Dios, que donde Jesús limpió la casa, lo libertó, ahora la mecha se apagó. Las puertas se abrieron y el espíritu inmundo entró, que es tinieblas, entró donde ahora había tinieblas, que antes había luz, y encontró el lugar limpio. Mira, aquí no hay nada. Entonces, ¿qué hizo? Se fue. Mira que no entró. Se fue, tomó 7 espíritus peores y entraron a aquel lugar. ¿Me está siguiendo? Dios quiere que usted y yo limpiemos este tabernáculo, que nosotros lo purifiquemos, que nosotros tengamos cuidado de a dónde lo metemos, de qué le hacemos escuchar, de qué le hacemos ver, de qué le hacemos pensar, de qué dejamos que piense. Porque ciertamente hay una batalla en la mente, ¿sí o no? Hay una batalla constante en la mente. Pensamientos del enemigo vienen y están atacando, están bombardeando constantemente los pensamientos. Pero si tú te pones a analizar, tú ves tan claro cómo es una batalla espiritual aquella. Eso es una batalla espiritual, porque aquí estás tú, está tu mente, sabes lo que quieres, sabes lo que piensas, pero viene el pensamiento, no sirves para nada. ¿Quién te está poniendo el pensamiento? Ayúdame ahí. ¿Quién te está poniendo el pensamiento? ¿Quieres andar en integridad? ¿Quieres andar en comunión? Y te vienen pensamientos sucios a la mente.
¿Y por qué me viene ese pensamiento si yo no estaba pensando en nada de eso? Y viene un dardo a la mente. Está el enemigo atacando, atacando, atacando constantemente. Hay personas que no vienen a la iglesia porque después de la pandemia sienten que no pueden estar con grupos de gente. ¿Quién dice? Es una mentira total. Es una gran mentira. El enemigo les dice: no vayas porque te enfermas. Es una mentira. Pero es un ataque a la mente. Constante. 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 La persona desesperada. El templo se contamina. Se deja contaminar. ¿Quién limpia el templo? Cristo es el único que lo limpia. Él es el único que puede limpiar. Él es el que entró en el templo, hizo azote de cuerdas, volcó las mesas de los campistas y dijo: esto no es cueva de ladrones. Ustedes lo convirtieron en cueva de ladrones. ¿Sabes quién es un ladrón? ¿Qué es un ladrón? Un ladrón es una persona que toma algo que no le pertenece. Eso es un ladrón. Toma algo que no le pertenece. Gente que está llena de espíritus inmundos. ¿Quiénes son esos espíritus? Son los ladrones. Han entrado a morar en un tabernáculo que no les pertenece porque Cristo lo compró a precio de sangre. Entonces están ahí. Dáselo a Él si se lo vas a dar. Cristo compró tu cuerpo, tu alma, a precio de sangre. Por eso los que están ahí son ladrones. Están en un lugar donde no pueden estar y no les importa. Ahí están. Esto es el templo, esto es el tabernáculo. El problema cuando esa llama se apaga, cuando nos descuidamos la relación con Cristo y dejamos que la llama se apague, eso es un verdadero problema. Porque entonces la persona dice: no voy a la iglesia. ¿Para qué? Es mandamiento de Dios venir a la iglesia. No es una sugerencia, es mandamiento de Dios congregarse. Pero la persona dice: ¿para qué voy a ir? Mejor voy a una fiesta. Ya fui el mes pasado. Y llegan 3 meses después con toda la cáscara a decir: soy cristiano, y ni ofrenda traen. Ay, ay, ay. Es decir, el diezmo se lo comieron toditico, lo que le pertenecía a Dios. ¿Sabe qué es eso? Es un ladrón. Eso es lo que es. ¿Me está siguiendo? Y pretende la persona llegar al cielo con asistir. El problema es el pensamiento religioso que tiene la persona. Ese es el grave problema. El pensamiento religioso. Porque cuando estábamos allá en la religiosidad, que todavía estamos saliendo y batallando con eso, pero cuando estábamos en la religiosidad, usted y yo decíamos: ya fui al culto, ya fui a la misa, ya fui a la iglesia, ya fui a esto, ya cumplí. Y ahora salen de ahí. ¿Y para dónde vamos? Y vámonos para el pueblo. Pura religiosidad. Pura religiosidad. Es que por eso la Biblia habla y da el porcentaje de un 50-50 cuando vayas a hacer el arrebatamiento. Estarán 2 moliendo, uno será tomado, el otro dejado. Estarán 2 caminando, uno será tomado, el otro será dejado. Un 50-50 siempre. Porque la mayoría de la iglesia vive una religiosidad. El templo está sucio. Por eso dice: ¿qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué comunión hay? Nuevamente lo repite ahí en 2 de Corintios 6:15. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Eso tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Nosotros estamos acá, pero realmente no nos pertenece el cuerpo. En algún momento nos van a cobrar facturas, ¿sí o no? Nos van a pedir el cuerpo. Van a decir: bueno, ya se cumplió el tiempo. A ver, a devolver el cuerpo que es prestado. Casi alquilado. Entonces eso es por un tiempo.
Dice Juan capítulo 4, versículo 20. Vamos a hablar acerca del altar del incienso. Ya sabemos que tiene que haber luz. No podemos dejar que esa mecha se apague. Ahora, el altar del incienso, ¿qué era? Ese altar era o tipificaba la adoración continua. Cuando nosotros adoramos, cuando usted está acá en la iglesia, donde usted esté y le adora, eso es olor grato que sube delante de Dios. Es olor grato si usted lo está haciendo de corazón. ¿Me sigue? Porque hay gente que lo que hace es cantar. Y eso no sirve, eso no sube ni olor grato. Hay gente que tras de que lo que hace es cantar, canta feo. Entonces eso ni los ángeles lo quieren escuchar. Pero aquel que adora, aunque cante feo, como en mi caso, Dios se lo aguanta. Y dice Dios, no, huele rico, la adoración no entona bien el tipo, pero la adoración sí sirve. Entonces, la adoración es olor grato, tipifica el altar del incienso, ese que tenemos ahí. Siempre el altar del incienso estaba inmediatamente detrás del lugar santísimo. Detrás de esas cortinas se encontraba la presencia absoluta de Dios. Una persona ponía un pie ahí en pecado y moría. Era fulminante la muerte. Incluso los sacerdotes, para pasar esas cortinas, se ponían campanitas. En el traje llevaban campanitas. Y se amarraban un mecate atrás. Una vez al año entraban. Y si los sacerdotes que estaban atrás escuchaban o dejaban de escuchar las campanitas, decían, este tipo ya terminó. Ha muerto. Entonces con el mecate lo hacían arrastrado hacia afuera. Mira eso. Era imposible entrar al lugar santísimo si no era la persona purificada totalmente. Y ese altar tipificaba eso, tipificaba la adoración. Ahora, el altar o el templo somos nosotros. Es decir, que en nosotros hay un altar de adoración, o levantamos un altar de adoración. Mira lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 20. Aquí está, usted conoce la historia, está hablando acerca de la mujer samaritana, la que Jesús encontró junto al pozo. Y están ahí en la conversación y entramos acá en el versículo número 20. Dice así, ella le estaba hablando a Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte, que ese era el monte Gerizim que estaba hablando. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, le hablaba la mujer a Jesús, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, mira que dice, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, en ese tiempo Dios había designado lugar específico para que las personas adoraran. Los samaritanos lo entendían, los judíos lo entendían. Los judíos comprendieron que era el templo, en ese caso en el templo de Salomón, donde se debía adorar. Solo que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, ¿lo recuerda? Entonces para un samaritano bajar a Judea para entrar en el templo y adorar era cosa seria, o imagino yo casi imposible. Entonces esta mujer tenía un enojo también con eso,
porque dicen que es allá donde debemos de adorar y no es acá, pero ni podemos aquí ni podemos allá, porque ella había entendido, los samaritanos creían que se debía adorar en el monte Gerizim, que era donde los israelitas proclamaron las bendiciones de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Entonces ellos creían que era ahí, en el monte Gerizim. Y los judíos que tenían la verdad también decían que era en el templo. Esta mujer decía, ¿y para dónde agarro entonces? Estaba molesta ella. ¿Para dónde? ¿A dónde adoro? Ustedes dicen que allá en el templo y acá dicen que es en este monte. ¿Dónde debemos de adorar nosotros? Entonces Jesús le dice, mujer, créeme, que viene la hora, y ahora es, mira esto, vamos a leerlo. Viene la hora cuando ni en este monte, el versículo 21, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ay, ya, ahí la mujer dijo, ¿y cómo es esto? Un judío me está diciendo que ni en el templo ni en el monte. Entonces, ¿dónde debo de adorar? Jesús le dice, el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, le estaba diciendo Cristo, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vuelvo a repetir eso. Cuando los verdaderos adoradores, ¿qué quiere decir? Que hay adoradores falsos. Hay verdaderos, entonces hay falsos. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es, ¿qué dice? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, es necesario que le adoremos a Él en el mismo idioma. ¿Me está siguiendo? Ahora, unos creían que se debía adorar en un lugar, los otros en otro lugar. En este tiempo hay gente, hay hijos de Dios que creen que solo se puede adorar en el edificio. Ay, ay, ay. Creen que solo se puede adorar el día de culto, que hay que ir a la iglesia para adorar. Jesús dijo, no, la hora viene y ahora es, cuando van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Dónde se iba a adorar entonces? Jesús le está diciendo, ya no va a ser en el templo, ya no va a ser acá en el monte. Entonces, ¿dónde se va a adorar? Si Dios viene y entra en el cuerpo será el templo y el templo será el lugar de adoración. Es decir, ya no hay que ir a ningún lugar, porque de aquí se adora al Padre en espíritu y en verdad. Es en el templo, es en el cuerpo. Por eso usted no tiene que estar en un edificio, usted no tiene que estar en un lugar. Usted, donde sea que vaya, usted lleva el templo y ahí usted puede adorar a Dios. Donde sea. Puede ser en la casa, en la cocina, en el baño, en el jardín, donde usted esté y usted adore. La presencia desciende porque usted es el templo. Donde sea que vaya. Gracias, Señor. Usted es el templo. Eso usted tiene que entenderlo. Mira, lo más preciado para los judíos era el templo. Y sigue siendo mucho. Por eso van al muro de los lamentos a orar todos los días. Ellos no tienen la revelación, no han entendido que ya el templo fue destruido, que ellos son el templo donde Dios habita. Ellos no lo han comprendido. Y aún así, muchos acá lo hemos comprendido, pero mantenemos el templo sucio, o se mantiene sucio el templo. Este lugar es santo. ¿Sabes qué es un lugar santo? Un lugar santo es un lugar apartado para Él. Usted es el que decide qué entra en su corazón, ¿sí o no? Usted es el que decide si en su corazón entra un enojo, si entra una ira,
si entra un pensamiento sucio, porque ciertamente está el bombardeo donde te mandan pensamientos, el enemigo, ya sea de derrota, ya sea de inmundicia, de lo que sea. Él está mandando los pensamientos, pero usted es el que tiene las llaves de esa puerta y usted es el que decide qué entra y qué no entra. Usted es el único que lo decide. Mire si usted es el único. Mire si usted tiene las llaves de este templo, que ni Cristo te puede liberar si tú no quieres. Ay, 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 ay. Si una persona no quiere ser libre, olvídate. Ni Jesús te libera. Ay, pastor, ¿cómo así? Cuando Jesús estuvo en cierta ciudad, en su ciudad, dice que no pudo hacer mucho milagro porque la gente no tenía fe. Porque lo que veían era el hijo del carpintero en lugar de ver el hijo de Dios. Entonces no pudo, ni él mismo pudo hacer milagros, mucho milagro, dice. Usted es el que decide. Jesús es el que limpia, el que hace el azote de cuerdas, si usted lo deja a él hacerlo. Hay gente que necesita ser libre. Hay gente que uno le ha enseñado y le ha explicado cómo debe liberarse y dice simplemente no quiero. Wow. Y ahí están los demonios día y noche hostigando y hostigando y hostigando. Eso es lo que hacen. Ahora mira, para ir terminando acá, ir aterrizando, la otra cosa que había ahí en el templo, la mesa de los panes, que es donde el sacerdote todos los días, creo que era mañana y tarde, llegaba y metía el pan nuevo y sacaba el pan viejo. Y luego otra vez pan nuevo y sacaba el pan viejo. Cada día, un pan fresco siempre había en esa mesa. Ellos lo hacían, lo metían, pan fresco. Ahora, ¿qué tipificaba eso? Porque Cristo no era como hacen los ídolos, los demonios, que usted ha visto que vienen y les ponen la manzanita y la manzanita se pudre y ¡ah! Se comió la manzana, el chamuco se la comió, pastor. ¡Qué tremendo! Jesús no era que mordisqueaba el pan, esto era tipología, esto tipificaba en nosotros algo. ¿Quién es el pan? ¿Qué es el pan? En Mateo, no lo busque, yo se lo leo. En Mateo 6:11, Jesús enseñando en la oración, Jesús les decía a sus discípulos: cuando oren, oraréis así. Y empezaba en la oración y en el 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando tú lo lees así, parece que cada día tenemos que pedir el alimento diario, pero antes, yéndonos para atrás en esa misma oración, Jesús dice que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Que no tenemos que estar repitiendo como loras una y otra vez las cosas que ocupamos, porque Dios sabe de qué tienen necesidad. Y como que se contradice, porque acá viene la palabra en el 11 y dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, por aquello que se le olvide a Jesús mandarnos la plata para el diario. Pareciera que lo dice. Pero ¿cuál es el pan que habla la Biblia? Dice Juan capítulo 6, ahí sí vamos para allá. Juan capítulo 6, versículo 51. Mira esto, qué tremendo. Y a ver si lo consigo por acá también. Juan capítulo 6, versículo 51. Vamos a ir desde el 47. ¿Estamos ahí? Dice así, el 47. Dice: de cierto, está hablando Jesús acá, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice el 48, yo soy, mira lo que dice, yo soy, ¿qué dice? El pan
de vida. ¿Qué ese tabernáculo ahí? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué representaba esos panes? Representaban a Cristo. Él decía: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Es decir, nosotros ocupamos comer de Cristo. Nosotros ocupamos de él para tener vida, para no morir. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros dejamos de alimentarnos de Cristo, la llama se apaga. ¿Me sigue ahí? En el momento que usted y yo dejamos de recibir la palabra, la llama se apaga. Porque él dijo: yo soy el verbo. Él era el verbo en el principio. La palabra, dice el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto digo, si no coméis la carne o el pan del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos nuevamente, dice la palabra: en el principio él era el verbo, y el verbo era con Dios. Él era la palabra. Cuando habla la Biblia acerca de comer su carne, su cuerpo, también nos habla acerca de comer la palabra, de aprender la palabra. ¿Cuándo tenía la palabra ahí en el tabernáculo? En la mañana y en la tarde. Pan fresco, palabra fresca, mañana y tarde, mañana y tarde, todos los días. Porque si usted y yo dejamos de comer del maná verdadero que descendió del cielo, se nos apaga la llama. ¿Sigue? Dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ay, ay, ay. Es decir, usted se congrega, usted busca la palabra, usted se alimenta, usted adora, usted es el templo, el tabernáculo. Ahí está usted, ese es usted. La parte donde adora, donde está la luz, la llama encendida. Y también el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Es decir, Él está en usted y vive a través de usted. ¿Me está siguiendo? Vuelvo acá, versículo, vamos a ver dónde íbamos. 57, repito: como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Dice el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Nosotros somos el tabernáculo. Aquí tiene que haber adoración. Aquí tiene que haber alimento diario. Aquí nosotros tenemos que tener la llama encendida. Y esta casa tiene que estar limpia. Hagamos azote de cuerdas. Tenemos que hacer azote de cuerdas. En un momento, yo creo que en toda la Biblia no se ve a Jesús tan enojado, tan molesto, que dice: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Dónde vas a orar tú? ¿Acá en la iglesia? No, en el tabernáculo. Tú eres el tabernáculo. Tú eres el que tiene que tener vida de oración constante.
La gente te tiene que ver y tiene que decir, esa es una mujer de oración, ese es un hombre de oración. Mi casa, casa de oración será llamada, no el templo, no el lugar. Nuestra vida tiene que ser una vida de oración, de adoración constante para mantener la llama encendida, de lectura de la palabra. Eso es lo que tenemos que tener. El verdadero hijo de Dios tiene que limpiar la casa. Hay que purificar nuestra casa. Dios nos quiere levantar. Te quiere levantar poderosamente. Porque ahí, cuando la presencia entró en el templo de Salomón, hubo tal presencia que nadie se pudo mantener en pie. Tan impresionante la unción que nadie se podía mantener en pie. Hoy usted es ese templo. Usted es ese templo. De usted tiene que fluir tal unción que el enemigo tenga que salir corriendo. Que cuando usted ore por alguien, esa persona se sane. Que cuando usted ore por alguien, esa persona se liberte. Que usted sea el canal. Es Dios hablando a través de usted. Es el Espíritu de Dios moviéndose a través de usted hacia las demás personas. Él en usted. Eso es lo que Dios quiere. Lo mismo que Jesús dijo. Es el Padre en mí. Ahora es el Padre en usted. A través de Jesús. Usted es el templo. Limpie su templo. Limpie su casa. Hágalo un lugar de oración, de adoración continua, constante. Y va a haber tanta unción en su cuerpo, tanta unción en sus huesos, que la gente no se va a poder sostener. Nadie va a poder contra la palabra que Dios va a poner en tu boca. Nadie va a poner. Iglesia, busquemos constantemente la presencia de Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar un momento. Oh Espíritu Santo, ayúdame, otra más profunda, vamos a orar. Oh Espíritu Santo, haz que se encienda la llama. Haz que se encienda la llama. Dile a Él, dile: Señor, limpia lo que hay en mí. Limpia lo que hay en mí. Vamos, pídeselo a Él. Dile: limpia, 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 limpia. Oh, tú sabes lo que hay en la casa. Tú sabes lo que hay. Dile: limpia, 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 limpia. Enciende la llama. Enciende la llama. Enciende la llama. Enciende la llama. Que haya tanta luz en mi ser, dile, que las tinieblas no se puedan contener. Enciende la llama. Espíritu Santo, ven. Señor, te pedimos que tú limpies y purifiques cada tabernáculo en este lugar. Que nuestra vida sea una vida de oración y de adoración diaria, Señor.